Entrevista. Siete de la mañana con 29 minutos. Esta es la primera edición de Avia Yala Televisión y nos referimos a algunos casos que han generado muchas reacciones, mucho en cuanto a la investigación que se ha tenido. Nos referimos en este caso al tema del caso terrorismo, el caso separatismo. El mismo ha concluido ya con la sentencia ejecutoriada en el caso primero, terrorismo 1, en el otro todavía continúan las investigaciones. De hecho, con las declaraciones de Tadic y Tuazó, pues también se tendría que realizar la investigación. ¿Cómo procede? Lo dice el Ministerio Público al exgobernador de Santa Cruz. ¿Cómo se está desarrollando el mismo? ¿Cuál es la importancia de tratar también este procedimiento, este proceso en todo caso? Permítame saludar al diputado del Movimiento al Socialismo, Omar Valdez, en los estudios de Avia Yala Televisión. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, predispuesto a poder informar y también intercambiar percepciones sobre temas de coyuntura nacional, ¿no? En este caso. Si usted recuerda, en 2009 eran fuertes los intentos, dice el presidente Evo Morales, después de conocer ya la sentencia ejecutoriada de separatismo del país. Sí, yo creo que el pueblo boliviano tiene que entender, comprender y hacer memoria sobre todo de lo que sucedió en nuestro país, no de algo que fue imaginado, sino de algo que fue real y que trataron de consolidar algunos grupos de la denominada Media Luna en ese entonces, algunos comités cívicos, apoyados por algunas autoridades que fungían en ese momento como prefectos de sus departamentos, entre ellos el señor Rubén Costas, que lo que buscaban era desmembrar la integridad nacional, el territorio nacional. Y es por eso que los bolivianos no podemos olvidar esta parte de una historia muy reciente, donde un grupo de personas incentivadas por intereses económicos, políticos, pero sobre todo de una visión antinacional, querían separar y desmembrar nuestro país. Estas personas, bajo el rótulo de que había dos Bolivias, una Bolivia productiva, una Bolivia que contenía recursos naturales y una Bolivia donde solamente había bloqueos y desempleo, porque así lo planteaban ellos, aunque obviamente no es así, pero planteaban en el fondo el control de nuestros recursos naturales, entre ellos el gas, el petróleo, y de la gran extensión de tierras, es decir, de la concentración de tierras en pocas manos a favor de algunas cuantas familias, pero también enmarcados en intereses fuera de nuestro país, es decir, intereses, en este caso, norteamericanos, que lo que buscaban era, políticamente, habían perdido el espacio central, territorialmente no controlaban los recursos naturales porque estaba en consolidación el proceso de nacionalización y recuperación de nuestras empresas más importantes, y obviamente lo que tienen ellos, se habían replegado en los espacios departamentales, en ese entonces denominadas prefecturas, algunas alcaldías, y desde ahí operaban. Desde ahí planteaban una resistencia política y un proceso de desestabilización al gobierno central, pero sobre todo al gobierno de las mayorías, un gobierno que había ingresado con 54% de apoyo y que obviamente, si bien no contaba con una gran mayoría en la Asamblea, en ese entonces en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pero tenía un gran respaldo popular. Y eso obviamente generó una resistencia política, económica, en primera instancia, económica, no hay que olvidar que había un proceso de desabastecimiento de los alimentos, y posteriormente violenta, es decir, era una continuación, una estrategia que estaba claramente delimitada, como lo que sucedió en su momento con Allende, cuando había una desestabilización económica con los alimentos, se acordarán, un proceso de desestabilización social con los paros de los transportistas en Allende, en el caso de Chile, y posteriormente un proceso de golpe militar. Y en Bolivia tuvo sus manifestaciones a partir de lo que eran la Unión Juvenil Cruceñista, los grupos separatistas, el caso de Rosa, que trataron físicamente, militarmente, de desmembrar nuestro país, y es algo que pasó, no es algo que nos inventamos. Y los actores que están actualmente en proceso judicial, algunos ya de manera confesa admitieron el hecho, y otros que se sienten como que perseguidos políticos, ese es el término. Escuchamos, si hacemos referencia ya al proceso al 16 de abril de 2009, el momento en el que se interviene el Hotel Las Américas, inició el proceso, son casi 5 años de aquella fecha, y bueno, se da la sentencia ejecutoriada contra estas dos personas. ¿Qué dicen? Y lo que como medio de comunicación es que se vaya dando espacios también
porque cuando escuchamos a Tadic y a Tuazón, hablan, ¿no? Y de manera textual el momento de emitir también sus declaraciones señalan ese momento si nos contrataron para aquello y también van involucrando a otras instituciones. ¿Cómo esto no puede dejar de tratar de desenmarcarse, de buscar algo político y algo que tenga el proceso judicial como tal? Me explico. Estamos en un periodo electoral y todo se va involucrando. Entonces, ¿cómo hacemos que este proceso, diputado, se entienda como tal? Las investigaciones están ahí. Así es. El proceso inició alrededor del 2009, más o menos, y que obviamente está llegando en algunos casos a una fase de sentencias ya ejecutoriadas. Y como en cualquier proceso, un ciudadano de a pie entenderá, por ejemplo, un robo o un hurto o algún tipo de violencia. En las declaraciones que realizan, en este caso los acusados, si intervienen a otras personas, por una suerte de conducto regular, la Fiscalía lo que hace es citar a esas personas. En este caso, al viéndose, en este caso, articuladas en las declaraciones estos representantes, exautoridades, en algunos casos, algunos que siguen fungiendo, obviamente lo que tiene que hacer la Fiscalía es citarlos, y citarlos para que declaren y ver en qué medida ellos coadyuvaron, participaron o están libres de alguna culpabilidad. Es la Fiscalía, en este caso la justicia, la que tiene que delimitar eso. Pero hay elementos reales, concretos, que demuestran, yo diría, de manera política, una suerte, tal vez no de manera material, pero de manera política y hasta intelectual, y en algunos casos hasta de manera económica, un apoyo directo a esta célula separatista. Recordemos que la Media Luna, y en ese entonces Rubén Costas como prefecto, impuso el denominado referéndum autonómico en Santa Cruz, antes de que se apruebe la autonomía en la Constitución Política del Estado. Él financió con dinero de los bolivianos, porque es dinero del Estado boliviano, un referéndum que era anticonstitucional, antilegal, y generó un proceso en ese entonces de desestabilización muy interna. En Santa Cruz, la gente que vestía pollera, la gente que venía, en este caso, del occidente, no podía caminar libremente por las plazas, por las calles. Ahí estaba un grupo de choque fascista, denominado la Unión Juvenil Cruceñista, que andaba armado. Ellos generaron una suerte de inestabilidad política, ellos generaron estas condiciones, ¿no? Y que obviamente no podremos determinar hasta qué medida realmente eso lo hará la justicia, pero que tiene una posición a favor, en este caso, de la denominada Media Luna, que en el fondo era el proceso de separación de nuestro país. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo. La ciudadanía es muy inteligente. Recordemos que después de ese proceso separatista y cuando la Media Luna terminó de enterrarse, el pueblo boliviano, mediante el voto, refrendó un apoyo a las políticas del presidente Evo Morales y como que castigó en ese entonces a la Media Luna y a sus fuerzas políticas que se expresaban a nivel nacional. Y ahora, este señor que obviamente está en una contienda electoral para el tema de la gobernación en Santa Cruz, lo que busca es un protagonismo político, pero de algo que él mismo, yo diría, de alguna otra forma políticamente fomentaba y que de alguna otra forma las mismas declaraciones a él lo involucren. Y lo que tiene que hacer la Fiscalía, como en cualquier caso común y corriente, es citarlo para que declare y ver su responsabilidad o culpabilidad. Eso lo determina la Fiscalía. Pero políticamente, él, como prefecto en ese entonces del departamento de Santa Cruz, lo que hizo es fomentar en este caso, bajo el rótulo de una nueva Bolivia, productiva, era muy chistosa, hasta democrática y pacífica, utilizaban los términos, pero detrás de esos discursos lo que veíamos era el garrote, lo que veíamos era la amedrentación, lo que veíamos era un fascismo real que se fomentaba en ese entonces desde la prefectura de Santa Cruz. Separados, cada cual con su procedimiento, y ya corresponderá al Ministerio Público iniciar también las investigaciones a partir de declaraciones que se daban con algunos de los implicados. Diputado, aprovechamos también, usted como presidente de la Brigada Parlamentaria en Cochabamba, el trabajo que se viene desarrollando con formación de comisiones de manera concreta también. Mire, yo siempre voy a aprovechar los medios públicos para seguir informando el rol de que cumple una brigada parlamentaria. Esto porque, no puedo ser reiterativo, pero lo que pasa es que a nivel general todavía la gente no sabe qué es una brigada parlamentaria y cuál es su rol. Y la importancia de las comisiones de trabajo al interior de nuestra brigada parlamentaria, en el caso de Cochabamba, ¿no? La brigada parlamentaria se constituye en el primer nexo entre los ciudadanos y entre los diputados y los senadores, ya sea de oficialismo o de oposición. Nuestra directiva está compuesta
por diputados del oficialismo y de la oposición que representan a los diputados y senadores, en este caso del departamento de Cochabamba. Es decir, es como una máxima autoridad de diputados y senadores del departamento de Cochabamba. Y su función tiene muchas funciones, en algunos casos atiende algunas demandas de corrupción según un decreto supremo que nos ha llegado, el tema de prevaricato, extorsión, el tema de retardación de justicia, el tema de algunas demandas que en las comunidades o en algunos lugares, en las mismas OTBs, no han sido satisfechas. Podemos hacer una suerte de representación y poder tratar de articular entre el ámbito subnacional, es decir, gobernaciones y alcaldías del departamento, para que éstas puedan ser atendidas o ver temas de inseguridad ciudadana, pero directo, también ¿no? proyectos de ley, ¿no? Directo para la región, exacto. ¿no? Para la región. Tiene un interés para la región, obviamente sin descuidar el tema nacional. Y estas comisiones lo que hacen es trabajar a detalle. Proyectos de ley pueden ser iniciativas ciudadanas, pueden ser iniciativas de alcaldías, gobernaciones, la misma brigada o la misma comisión puede plantear proyectos de ley, pero acordes a determinadas temáticas. Y tocan a detalle algunas denuncias que llegan a nuestros despachos y que estas son delegadas a estas comisiones de trabajo. En el caso de Cochabamba tenemos 7 comisiones: la Comisión de Tierra y Territorio, Derechos Humanos, Planificación Política Económica y Finanzas, Economía Plural, Legislación y Órgano Electoral, Autonomía Departamental, Regional, Municipal y la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas, que tienen un trabajo más concretamente a favor de la región. Y entonces, la brigada parlamentaria es el primer nexo entre los ciudadanos y los diputados y senadores, pero que trata de plantear una suerte de agenda departamental con una incidencia nacional. Agenda departamental con incidencia nacional, así se desarrolla en todos los departamentos. 7 de la mañana con 40 minutos. Muchas gracias, diputada, por habernos acompañado. Muchas gracias y reitero la invitación a que el pueblo cochabambino nos pueda visitar. Es su derecho, es también nuestra obligación atender al pueblo. Muy bien, nos ha acompañado Ademar Balda, diputado del Movimiento al Socialismo, presidente de la Brigada Parlamentaria en Cochabamba, con estos datos para compartir con ustedes. Seguimos con más en AVE y la primera edición. Entrevista.